días. Gracias por asistir a este seminario institucional, Ciencia, Tecnología y Humanidades para la Sostenibilidad Territorial. Hoy tenemos la presencia de la doctora Cristina Sive Gravach del Instituto de Geología de la UNAM con la ponencia que se llama Efectos de la transición de irrigación con agua sin tratar al reuso de agua tratada, un estudio multiescalar en el Valle del Mezquital, Hidalgo. Voy a permitirme platicar brevemente sobre la doctora Cristina Sive. Ella es investigadora titular C definitiva, adscrita al Instituto de Geología de la UNAM, egresada de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Hohenheim, Alemania, donde obtuvo el doctorado en 1994. Es miembro del Grupo de Trabajo Suelo Ambiente, donde estudia procesos de degradación del suelo por actividades humanas. En particular, se ha enfocado en el impacto del reuso de agua residual en la agricultura, así como en el manejo integral de residuos. Recientemente también estudia los suelos urbanos, su construcción a partir de residuos y en analizar sus funciones ecológicas. Imparte anualmente 4 cursos a nivel posgrado sobre temas relacionados con la ciencia del suelo. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, donde tiene nivel 3 y tiene nivel D en el PRIDE. Representa a la Fundación Alemana para la Investigación Científica en México desde el 2011. Coordinó el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM de 2018 a 2024 y fue editora de la revista Catena de la editorial Elsevier de 2016 a 2023. Es miembro del Consejo Consultivo del Programa Universitario para los Estudios Interdisciplinarios del Suelo desde febrero del 2021 y ella ha dirigido la tesis de 16 alumnos de licenciatura, 17 de maestría y 11 de doctorado. Cuenta con más de 100 publicaciones en revistas arbitradas de circulación internacional, 13 artículos arbitrados en revistas nacionales y 25 capítulos del libro. Le agradecemos mucho a la doctora Cristina por su tiempo y la escuchamos en su presentación. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por esta invitación. Esta charla que les voy a dar, en buena medida, no totalmente, pero en algunos aspectos, ha sido financiada por esta Fundación Alemana por la Investigación Científica y se ha hecho en cooperación con personas, grupos de trabajo mexicanos, con grupos de trabajo alemanes. Y pues sí, ahorita acabamos de publicar un artículo de revisión en donde justo tratamos el tema de la transición del riego agrícola con agua residual sin tratar al riego con agua tratada. Y pues es justo un estudio multiescala que hacemos en el Valle del Mezquital. Y pues de eso les quiero platicar ahora. A manera de introducción, déjenme quitar estos controles flotantes que luego estorban. A manera de introducción, pues quiero que vean pues en esta gráfica una proyección de la UNPD del crecimiento poblacional global. Y pues aunque la tasa de crecimiento ha disminuido un poco en relación a los años 70 y 80, lo que podemos observar aquí es claramente que el crecimiento urbano es el que está todavía en tasas de crecimiento muy altas, que incluso ya sobrepasa a la población rural, la cual a nivel global está empezando a mostrar pues incluso un decrecimiento. O sea, vemos claramente una tendencia de migrar del campo a la ciudad, que ya empezó desde los años 70, pero ahorita se sigue produciendo. Y pues este incremento, sobre todo de la población en general, pues requiere de pues mayor producción de alimentos, y pues los alimentos se producen en buena medida en lugares que tienen que aplicar riego para poder mantener altas tasas de producción, y pues también se requiere obviamente de nutrientes. Y pues ambas cosas ejercen una presión sobre los recursos, y en particular el crecimiento urbano implica que se concentren espacialmente recursos y también desechos
y pues entonces se van fomentando patrones lineales de consumo. Tomo el agua, por ejemplo, en la cuenca de México de la cuenca Cuchamala o Lerma, la uso y luego la dispongo en la cuenca del río Pánuco, como vamos a ver más adelante. O tomo, no sé, la roca fosfórica de algún yacimiento, la uso y luego dispongo los desechos en confinamientos o en diferentes sitios, o al menos distintos de donde los extraje. Otro tema que nos está preocupando es el cambio climático, que impone retos adicionales. En esta gráfica que generó el IPCC, una de las tantas, se muestran escenarios de cambio de la disponibilidad de agua bajo un escenario de cambio climático moderado, pero bueno, queda claro de que la disponibilidad de agua se está reduciendo, sobre todo en las zonas áridas y semiáridas, y que siendo que la agricultura requiere en estas regiones de mucha agua, pues es imperante optimizar estos recursos hídricos y para eso pues se antoja como una opción intercambiar agua de buena calidad por agua residual, ya sea tratada o no, para el riego agrícola y con esto liberar agua para, pues, por ejemplo, las poblaciones urbanas. Y el otro tema es que claramente necesitamos incentivar el ciclaje de nutrientes, porque aplicar fertilizantes químicos requiere, por un lado, un gran gasto energético para producir fertilizantes nitrogenados con este sistema Haber-Bosch que extrae el nitrógeno elemental de la atmósfera. Y pues hoy en día todavía esa energía se toma mayoritariamente de combustibles fósiles, lo cual entonces contribuye también al calentamiento global. Y por el otro lado, pues sabemos que las reservas de roca fosfórica y de sales potásicas, pues son limitadas. Y ya para la roca fosfórica se han mandado algunas señales de alerta diciendo que el fósforo justamente se puede convertir en algunas décadas en el nutriente que limita el incremento de la producción agrícola. Y pues en esta gráfica les enseño cómo desde el siglo antepasado hasta más o menos el año 2010, más un poco 2015, cómo han ido incrementando la producción de fertilizantes químicos está aquí en millones de toneladas por año y pues encabeza a esta producción claramente los fertilizantes nitrogenados que siguen todavía incrementándose, mientras que la producción de tanto fósforo como potasio ya se está empezando a estabilizar. Pues el reuso de agua residual en este sentido ofrece pues minimizar aplicación de fertilizantes al reciclar los nutrientes que están contenidos en el agua, pero pues también el agua muchas veces viene contaminada con otros compuestos, desde metales pesados, muchos compuestos orgánicos y ahora nos empiezan a preocupar los contaminantes emergentes que limitan el reuso del agua a largo plazo, como les voy a mostrar un poco más adelante para el caso del Valle del Mezquital. Y pues en el Valle del Mezquital, durante más de un siglo, se usó el agua residual sin tratar, que ven aquí en esta imagen del lado izquierdo, y pues se construyó una planta que trata el agua y la intención de la construcción de la planta era no eliminar del todo a los nutrientes, dejar todavía los nutrientes disponibles, pero claramente disminuir los coliformes fecales, huevecillos del minto, que son los indicadores, digamos, sanitarios de calidad del agua para riego, y con eso cumplir la norma oficial mexicana de agua para riego, pero pues como dije, dejarle parte de los nutrientes para justamente poder reciclarlos en la agricultura.
Y entonces aquí ven, pues sí, el agua residual es turbia, de coloración mucho más oscura, mientras que esta agua tratada pues mantiene todavía materia orgánica disuelta, por eso tiene este color como amarillento, pero ya es translúcida, o sea, ya se le quitaron todos los sólidos sedimentables. Y por el otro lado, vean del lado derecho, al manantial Cerro Colorado, que es agua residual que se filtró a través del suelo en el Valle del Mezquital. Y pues aquí se ve la capacidad filtro que tienen los suelos justo en el Valle del Mezquital y que están proveyendo de una agua aún todavía de mejor calidad que la que produce la planta de tratamiento. Y esta agua, como voy a mostrar un poco más adelante, en el Valle del Mezquital, la utilizan para consumo, o sea, para agua de suministro a la población, porque cumple con la norma mexicana para agua de consumo humano. Eh, entonces, pues realmente habría que ponerse a reflexionar sobre qué contaminantes tiene el agua y de acuerdo al tratamiento, ya sea primario, secundario o incluso terciario, y aquí en las estrellitas muestran terciario no solo de que uno aplique algún método de control o muerte de patógenos como la cloración o la ozonación, sino incluso aplique métodos muy caros de ósmosis inversa. Eso es lo que se muestra aquí con las estrellitas. Y entonces vean qué contaminantes del agua se pueden eliminar con diversos tipos de tratamiento. Y pues sí, el agua residual, su principal característica es que tiene partículas suspendidas y también huevecillos del minto, por ejemplo, y ya con un tratamiento primario se logra disminuir esto sustancialmente y pues un tratamiento secundario lo reduce un poquito más. La materia orgánica particulada, eso también se reduce sustancialmente ya incluso con un tratamiento primario, pero justo la disuelta y entre ellos también el ortofosfato que está en forma disuelta, ese es el que permanece incluso hasta tratamientos secundarios. Solo con tratamientos terciarios de ósmosis inversa puedes reducir esto a que no contenga estos contaminantes. En términos del nitrógeno, el agua residual sin tratar, pues la mayoría del nitrógeno está en forma de compuestos orgánicos y el resto en forma de nitrógeno amoniacal. Y en un tratamiento primario, pues justamente como quitas la materia suspendida y esto es sobre todo materia orgánica, pues reduces el tratamiento, el contenido de nitrógeno orgánico, pero mantienes el nitrógeno amoniacal y en un tratamiento secundario lo que haces es oxidar generalmente a este nitrógeno amoniacal en buena medida y lo conviertes en nitrato. Y también este nitrato y el nitrógeno en forma de amonio, pues solo lo puedes eliminar con tratamientos adicionales costosos como ósmosis inversa. Pero vean esto, por ejemplo, estos contaminantes emergentes como los fármacos. Esos en realidad los tratamientos ni el primario ni el secundario los reducen sustancialmente. Si uno quiere eliminar fármacos de agua residual, realmente se requieren tratamientos más sofisticados de los que generalmente se tienen implementados. Y otro tema que nos ha interesado mucho en nuestro grupo de trabajo es qué pasa con los genes de resistencia y las bacterias resistentes, o sea, patógenos, por ejemplo, potenciales patógenos resistentes a los antibióticos. Y aquí estamos mostrando el contenido, o sea, la tendencia, ¿no? de los contenidos de patógenos y bacterias resistentes totales
y también la abundancia relativa de estos genes de resistencia o de bacterias. Y justo esa abundancia relativa es la que aumenta con el tipo de tratamiento, porque justamente los tratamientos, sobre todo los secundarios como lodos activados, pues son como una fiesta para las bacterias en donde se reproducen felizmente y pueden a través de este mecanismo de transferencia horizontal compartir la resistencia a todas las bacterias presentes. Y pues esto es justo un tema que ha preocupado a la Organización Mundial de la Salud cada vez más y es un tema que estamos investigando en el grupo. Y ahora les voy a mostrar lo que esperamos que pasa cuando hay una planta de tratamiento. Esta, pues, de lodos activados, por ejemplo, que es la más usual en muchos países del mundo. Esa, pues, puede ingresar agua tratada a los cuerpos de agua. Generalmente estos tratamientos se diseñan para ingresar el agua luego a cuerpos de agua y no necesariamente para el riego agrícola. Y luego esta agua se puede claramente recontaminar, pues justo cuando hay drenaje urbano o de pequeñas poblaciones que no tienen plantas de tratamiento y que descargan a los cuerpos de agua. Y entonces justamente en función de la distancia a la planta, pues vamos a empezar a tener otra vez una recontaminación de esta agua tratada. Y pues si comparamos cómo estábamos, un agua sin tratar y agua, por ejemplo, de tratamiento primario, pues en función de cómo es la proporción de mezcla entre agua tratada y sin tratar, pues prácticamente vuelves a echar para atrás todo el esfuerzo de la planta de tratamiento si no controlas la recontaminación del agua por drenajes urbanos. Otro tema muy importante es para el análisis de riesgo, es considerar que en la mayoría de las regulaciones lo que está normado son las concentraciones en el agua, pero lo que realmente importa es la carga. Y eso lo quiero mostrar con este pequeño diagrama de acá. Vean, acá, por ejemplo, tenemos concentraciones bajas, pero un volumen de agua aplicado, si es bajo, esto lleva también pues a una carga baja. Pero si se aplica un gran volumen de agua, cuando tienes sistemas de riego por gravedad, como lo tenemos en muchos lugares en México, pues aunque tengas una concentración baja de contaminantes, ya vas a llegar a una carga media. Y si la concentración es alta, más un volumen de agua aplicado alto, pues eso ya te lleva a una carga muy alta. Y el otro tema que prácticamente no está regulado en la mayoría de las legislaciones existentes es que hay que considerar también la carga a lo largo del tiempo. Esto es lo que tratamos de mostrar en este esquema, donde en la abscisa estaría la duración de, por ejemplo, un sistema de riego y aquí la carga y pues dependiendo de la carga vas a llevar a un riesgo incluso alto, eh, siempre cuando lo haces durante mucho tiempo como se hace en el Valle del Mezquital. Nos hablemos un poquito más del Valle del Mezquital. Está situado como a 100 kilómetros al norte de la área metropolitana de la Ciudad de México. Y pues la Ciudad de México, como ustedes saben, está en una cuenca que es endorreica, o sea, está cerrada naturalmente y pues fue abierta artificialmente en el siglo XVII para poder mandar el agua, que es, sobre todo en aquel tiempo de escorrentía, que se juntaba en épocas de lluvias, hacia el Valle del Mezquital. A esto se le sumó pues la extracción de agua subterránea y pues la importación de agua de la cuenca del Lerma para abastecer a la población de México con agua suficiente
de consumo y como ya les dije, se exportan finalmente pues 52 metros cúbicos por segundo hacia el Valle del Mezquital. Y si vemos esto, pues decimos, qué raro, ¿no? Es un sistema lineal de transporte de agua entre 3 cuencas hidrológicas. No tiene mucho sentido si estamos pensando en economías circulares o en sustentabilidad. Y pues todo esto tiene varias motivaciones. La primera, como ya dije, era evitar inundaciones, o sigue siendo evitar inundaciones en la Cuenca de México, que con todo y que ya hay varias salidas artificiales, sigue siempre inundándose, en parte porque pues están habiendo lluvias cada vez más intensas en muy poco tiempo, pero también porque el subsuelo en la Cuenca de México tiende a la subsidencia y eso pues está en realidad echando para atrás otra vez estos sistemas de drenaje que se implementan en varios lugares de la cuenca. Y pues además este crecimiento urbano tan exagerado que se ha visto acá en la Cuenca de México, pues requiere también de abastecer de agua de consumo a cada vez más personas y eso ha llevado a que pues se sobreexplote el acuífero que lleva también a la subsidencia y a importar agua de cuencas vecinas, lo cual también crea problemas sociales y económicos y tensiones políticas entre diferentes administraciones políticas. Y por el otro lado, pues el mandar el agua y usarla para riego agrícola y usar al suelo, digamos, como planta de tratamiento, pues es una manera, digamos, de resolver el problema del tratamiento del agua, o por lo menos lo fue durante casi un siglo, en donde pues prácticamente se usó al suelo como filtro de esta agua y no había realmente una planta de tratamiento. Y pues la gente que habita en el Valle del Mezquital, pues en realidad está contenta con recibir esta agua porque pues la puede aprovechar para riego. En el Valle del Mezquital de otra manera no se podría tener una producción agrícola alta, como voy a mostrar en un momento, porque pues justamente pues, llueven entre 400, máximo 700 milímetros aquí en algunas partes al sur y pues 400 milímetros o incluso 500 no son suficientes para mantener una o garantizar una cosecha de maíz y sobre todo no es suficiente porque además las lluvias son muy erráticas en el Valle del Mezquital. Entonces, pues sí, ha habido varias ventajas de reusar agua residual en el Valle del Mezquital. Sobre todo se ha notado un incremento drástico de los rendimientos de una producción de temporal que era como de 2 toneladas por hectárea en promedio de maíz. Ahora se cosechan hasta 15, en promedio, 15 toneladas por hectárea y hay personas que han reportado cosechar 18 o 22 toneladas por hectárea. Además, la posibilidad de producir alfalfa como forraje, que eso antes pues era imposible y obtienen rendimientos de 100 toneladas o megagramos por hectárea de masa fresca en el año. Y pues esto ha llevado que en una zona semiárida ahora haya una cobertura vegetal prácticamente todo el año y lo cual pues ayuda mucho al control de la erosión y pues en parte se evita la eutrofización de cuerpos de agua porque pues pasas primero en teoría el agua por los suelos para que se filtre, pero el mal manejo que luego tienen de los drenes y las grandes láminas de sobreriego que aplican, pues sí lleva a una contaminación del río Tula. O sea, esto no se logra totalmente porque no tienen un buen manejo del riego. Otra ventaja que claramente se observa es la recarga incidental del acuífero,
justamente porque riegan por gravedad y aplican pues láminas importantes de sobreriego, aplican entre 1500 milímetros hasta fácil 2500 milímetros en algunos riegos, o más bien al año. Y pues estas láminas llevan a una infiltración importante de agua y como ya les dije, esta agua pues sí cumple con los requerimientos de la norma oficial de agua para abastecimiento y pues hoy día se clora nada más y después se manda para abastecer a los 700,000 habitantes que hay hoy día en el Valle del Mezquital y pues también se usa en balnearios, por ejemplo. Entonces, pues sí se percibe como una ventaja esta recarga y se observa claramente que los suelos son un sistema eficiente de tratamiento de agua para el caso del mezquital. Pero sin embargo, también se ve que se empieza a incrementar la concentración de sales solubles, hay cierta concentración de nitrato en esta agua que ya está muy cerca del umbral de nitrato para agua potable. Y pues el gran problema son los contaminantes emergentes, esos justo que no están normados todavía y que pues sí se pueden escapar del filtro del suelo. Entonces, en realidad, debería redefinirse el potencial real de uso de esta agua y quizás habría que reevaluar si sí es adecuado abastecer a la población con esta agua. De hecho, en el Valle del Mezquital, la gente, el agua que consume es agua de garrafón que sí pasó por un tratamiento de ósmosis inversa y el agua de abastecimiento que les dan en su toma de agua, pues la usan más bien para la limpieza, ¿no? Pero no para cocinar ni para beber. Y bueno, no podría yo no hablar de suelos, que es pues en realidad a lo que yo más me dedico. Y pues les muestro aquí unas fotografías de los principales suelos que hay ahí en el Valle del Mezquital. Tenemos por un lado suelos relativamente someros, frecuentemente están limitados en profundidad por una capa de caliche o de toba volcánica, tipo tepetates, eh, pero sí relativamente ricos en materia orgánica. Luego hay suelos de mediana profundidad, muy ricos en materia orgánica y que también tienen carbonatos de calcio secundarios. Y finalmente tenemos suelos muy profundos, generalmente de al menos 1 metro, y con contenidos mayores de arcillas expandibles, son las que dominan en todos estos suelos, tipo la esmectita, que tiene muy alta capacidad de intercambio catiónico, y pues los pHs generalmente son neutros o incluso ligeramente alcalinos, y los contenidos de materia orgánica son de medios y pues, se incrementan con el tiempo, que es lo que les muestro en esta gráfica. Aquí ven ustedes los años bajo riego de esta rotación alfalfa-maíz, que es la que domina en el Valle del Mezquital, y aquí ven el almacén de carbono en megagramos de carbono por hectárea, y ven que los suelos de temporal tienen una capacidad de almacenar carbono un poco mayor que los 40 megagramos por hectárea, y cuando empieza este riego se nota un incremento y más o menos después de unos 40 años bajo riego se estabiliza el almacén de carbono a un nivel de 60 toneladas por hectárea, que es equivalente a lo que hemos medido en los matorrales xerófilos, que serían como la vegetación natural que domina en la zona. Hay algunos manchones de bosques de mezquite que esos incluso llegan a 80 eh, eh, megagramos por hectárea. Pero bueno, esto lo hizo un alumno mío de doctorado, este trabajo que pudo documentar cómo aplicar agua para riego
aumenta la productividad de primaria, y aunque retiras parte de los rendimientos, el hecho de que dejes residuos de cosecha y sobre todo aquí las raíces lignificadas de la alfalfa son las responsables de que se pueda incrementar la materia orgánica que hay en el suelo. Ojo, no es el agua, la materia orgánica que está en el agua residual la que incrementa esto. Esa es tan lábil que las plantas y los organismos la usan, la mineralizan inmediatamente. Pero al poner esos nutrientes a disposición de las plantas y las plantas con esto creen pues biomasa propia y sobre todo la biomasa radicular que se queda en el sistema, pues esa es la que es la responsable de incrementar este contenido de carbono pues en un tercio, ¿no? Entonces, claramente eso ha sido una ventaja, porque esto pues también lleva a que aumente la capacidad filtro y amortiguadora de estos suelos, que de por sí ya les dije que es de mediana a alta, y pues si además incrementan su contenido de materia orgánica en el tiempo, pues esto favorece a la capacidad de filtrar que tienen estos suelos. Ahora hablemos un poco de balance de nitrógeno. Fíjense, esto que les decía de la carga, ¿no? O sea, la carga de nitrógeno varía en función de pues, las láminas de riego y, o sea, en promedio de todo lo que hemos estudiado está entre 500 y 800 kilos de nitrógeno por hectárea. Además, como están produciendo alfalfa, y ojo, esto lo analizamos también con análisis isotópicos. Una estudiante, Anne Wagner, se dio cuenta de que la alfalfa sigue siendo activa y está introduciendo todavía otra parte, o sea, casi la tercera parte de lo que entra en total al sistema viene de la fijación biológica. Y toda esta cantidad de nitrógeno es realmente una bomba, porque maíz para alta productividad le bastarían 400 kilos de nitrógeno por hectárea, o sea, aquí se le aplica más del doble. Y de todas maneras, ese nitrógeno que entra en un 83% sí es absorbido por los cultivos. Y esto es realmente interesante porque la mayoría de los fertilizantes químicos solamente tienen una eficiencia alrededor del 50%. Lo que sí notamos claramente es que hay una pérdida de nitrógeno en forma de nitrato por lixiviación. 10% sale de la zona de raíces, o sea, se le escapa a las plantas. Ahí hemos medido concentraciones entre 100 y 400 miligramos de nitrato por litro. Pero en su camino por la zona vadosa, ese nitrato termina desnitrificándose para que en el agua subterránea al final obtengamos de 20 a 60 miligramos por litro de nitrato, y por eso les digo, en promedio se cumple la norma y por eso sí permiten que esta agua se destine al consumo humano. Y pues aparte de que tenemos problemas de lixiviación de nitratos, pues también hemos medido emisiones de óxidos nitrosos por desnitrificación, y pues en realidad si lo vemos en el balance, solamente es 1% el que se va como óxido nitroso, que es lo que podemos medir. Lo que no conocemos es cuánto termina desnitrificándose hasta nitrógeno elemental. Y eso pues es por justo la que no podemos diferenciar entre el N2 de la atmósfera y el que es producto de la desnitrificación. Otra gran desventaja es la acumulación de metales pesados en el suelo con el tiempo. Aquí les muestro la tesis de una de mis estudiantes, María Chapela, que pues estudió parcelas que llevan diferente tiempo bajo riego y midió en la capa arable de 0 a 30 centímetros las concentraciones de, por ejemplo, cobre, zinc, plomo y cadmio, que es lo que mostramos en esta gráfica. Y ustedes ven que todos estos metales muestran un comportamiento lineal de incremento con el tiempo, y estas líneas de color azulito muestran pues los umbrales recomendables en
varios países de Europa, por la EPA también. Aquí en México nuestra norma oficial de suelos, esa es mucho más permisiva. Esa nos permite concentraciones de cobre de 39, creo, si no mal recuerdo, y también de zinc mucho mayores. De plomo permite concentraciones mayores de 400 miligramos, ¿no? Pero aquí en estas normatividades, pues ya después de 100 años bajo riego, ya estamos llevando a estos umbrales que nos están indicando que deberíamos de ver qué tan biodisponibles están estos metales, porque estos son metales extractables con agua regia, ¿no? O sea, son los cuasi totales. Y pues ahí es donde en la normatividad europea, por ejemplo, exigen que entonces uno empiece a monitorear el contenido de metales en el cultivo o fracciones biodisponibles de metales. Yo ahorita aquí les muestro las concentraciones de estos mismos metales en cultivos de alfalfa y diferenciándolo por suelos de tipo leptosol y de vertisol. Y pues pueden observar que también en los cultivos se empieza a notar un incremento relativamente lineal. eh, Al menos se deja ajustar una regresión lineal con coeficientes de determinación relativamente altos. Y pues vean sobre todo la pendiente del cadmio, parece que ese es el metal más biodisponible. Y también el zinc, mientras que el cobre y sobre todo el plomo parecen ser menos biodisponibles. Y también que se ve un comportamiento un poco diferente de los dos tipos de suelo. Otro tema, como les dije, que nos ha interesado es la resistencia a los antimicrobianos. Estos es un estudio que hizo el grupo de la doctora Yolanda López Vidal en la Facultad de Medicina de la UNAM, y ella tomó aislados de Enterococcus faecium de las muestras de agua residual de diferentes canales y hizo un estudio de resistencia a todos estos antibióticos. Y de los aislados que colectó de estos 5 canales, pues es interesante ver que hay ciertos antibióticos como el cloranfenicol que ya muestran pues todos los aislados una alta proporción de resistencia. También a la penicilina, ya prácticamente la resistencia es pues muy avanzada. Pero lo que es también preocupante es ver que incluso algunos antibióticos ya de tercera generación, como la vancomicina, ya hubo un aislado que fue resistente y 2 aislados resistentes a la tetraciclina. Entonces, esto claramente es una de estas preocupaciones que hay que seguir estudiando. Y nosotros hemos hecho estudios de genes de resistencia en los suelos, por ejemplo. Aquí les muestro genes a las sulfonamidas, el SUL1 y el SUL2, y también en parcelas que nunca han sido regadas y a partir de 1 año bajo riego y hasta 100 años bajo riego. Y se muestran aquí las copias normalizadas por las copias del gen este 16S, que es como un indicador de la actividad microbiana o de la cantidad de bacterias que hay en el suelo. Y entonces ustedes pueden ver que también en las parcelas de temporal hay cierta proporción de resistencia, sobre todo del SUL1 en las parcelas que estudiamos. El SUL2, solo una de ellas tenía una proporción de 10 a la, no sé, casi -4. Pero en cuanto se empieza a regar, inmediatamente se incrementa la resistencia desde el primer año y se incrementa en 3 órdenes de magnitud y se mantiene alta en el tiempo. Entonces, justo esta es una de las preocupaciones que tenemos, que ahora cuando se transite al riego con agua tratada, pues en realidad
las resistencias van a seguir pasando por la planta de tratamiento y pues esto se va a mantener aunque tengamos ya un agua tratada. Pero bueno, primero quiero resumir lo que hemos logrado entender de cuáles son los efectos a largo plazo del riego con agua residual. Entonces tenemos la ventaja, como dije, de un incremento de la materia orgánica que se estabiliza en un nivel mayor de los suelos originales, pero claramente tenemos un problema de acumulación lineal de metales pesados en los suelos, o sea, los suelos realmente están funcionando como buenos sumideros de metales. Incluso tenemos un incremento de la concentración de ciertos antibióticos. Aquí les muestro el sulfametoxazol. También lo hicimos para ciprofloxacino y carbamazepina. Muestran incrementos que luego alcanzan un cierto umbral, como si ya se hubiera saturado la capacidad del suelo de retenerlos. Por el otro lado tenemos desinfectantes que muestran un incremento exponencial conforme aumenta el tiempo bajo riego. Esto, pues quizás también esto que observamos tenga que ver con que estas muestras se tomaron pues justo después de la pandemia y pues aquí hubo una mayor proporción de desinfectantes que se descargaban al agua residual. Y pues lo que ya les mencioné del comportamiento de los genes de resistencia que se incrementan a partir del inicio del riego. Entonces ahora ya quiero hablar de la planta de tratamiento. Opera desde el 2018, trata 23 metros cúbicos por segundo por un sistema de lodos activados y 12 metros cúbicos por un proceso físico-químico avanzado. Y pues como les dije, está concipada para que se logre el límite de los coliformes fecales, que debe ser menos de 10 a la 3, pues ven aquí que eso se logra, y reducir el número de huevecillos del minto a menos de 1, y por el otro lado de conservar una buena proporción de los nutrientes. Conserva, pues, no sé, 2/3 partes del nitrógeno, pero solo 1/3 parte del fósforo. Y pues ¿a dónde van a dar esos nutrientes? Pues a los lodos. La planta produce 1.400 toneladas de lodos al día, o un 30% de humedad, y pues ahí claramente hay una buena cantidad de ese nitrógeno, del carbono, del fósforo, se queda en los lodos, y pues también aquí se quedan los metales. Y las concentraciones en el agua tratada de metales son pues hasta 6 veces más bajo de lo que había en el agua sin tratar. Entonces, en el grupo tenemos ahora nuevas preguntas de investigación. Esta gráfica de aquí muestra la concentración, por ejemplo, la actividad microbiana o tasas de selección y transferencia de genes de resistencia. Y acá tenemos el tiempo, y lo que está aquí en café sería lo que era el estado cuando se regaba con agua sin tratar. Y ahora cuando ocurre este cambio a regar con agua tratada, que va a meter menos nutrientes, lo que esperamos es que en realidad esto eventualmente lleva a una mineralización de esta materia orgánica que se acumuló con el tiempo y a una estabilización en un nivel más bajo. Y como la mayoría de los contaminantes se absorben a la materia orgánica o se quelatan o se inmovilizan con la materia orgánica, pues tenemos la preocupación de que ahora haya una ventana elevada de riesgo en el que esta mineralización de la materia orgánica libere metales pesados, y justo metales pesados biodisponibles se conoce que fomentan la diseminación de resistencia. Entonces, esa es nuestra hipótesis, y cómo lo estamos estudiando, pues a través de un estudio multiescala, en donde trabajamos, por un lado, con experimentos muy controlados en laboratorio de incubación, por ejemplo, o de experimentos en lote para entender procesos como sorción, la degradación y la mineralización de la materia orgánica, la liberación
de contaminantes y la selección de bacterias resistentes, y siempre checando los diferentes tipos de suelo y diferentes, o sea, regando con agua sin tratar o tratada o agua no contaminada del todo. Y lo mismo lo repetimos en experimentos en columnas, por ejemplo, en las que se mantiene la estructura del suelo. Incluso aquí ya se incluye el crecimiento de plantas, pero todavía estamos bajo condiciones controladas de humedad y de temperatura. Y luego tenemos muestreos en campo similares a los que hemos estado haciendo, pero ahora separando zonas que llevan, siempre se regaron con agua residual y se seguirán regando con agua residual, o las que antes recibían agua residual sin tratar y ahora están recibiendo agua tratada, o como controles zonas que se riegan con agua de pozo o zonas de temporal. Y justo entre medio, a manera de bisagra, tenemos a la estación de lisímetros, que va a funcionar como una conexión entre todavía condiciones bastante controladas. Ahorita les voy a explicar qué es un lisímetro, pero que pues no tiene todos los problemas del campo, donde en realidad pues ya no tienes mucho control sobre un montón de variables. Entonces, déjenme explicarles muy brevemente lo que es un lisímetro. Estos son monolitos de suelo que se extraen en campo con estos cilindros y que conservan toda la estructura del suelo. Tienen 1 metro cuadrado en superficie y si le metes material hasta 1 metro, pues equivaldría a 1 metro cúbico de suelo. Y nosotros excavamos con mucho cuidado estos lisímetros, se cortan abajo y se transportan a una estación que tenemos aquí en Ciudad Universitaria. Antes de instalarlos, se voltean de cabeza, se les ponen abajo estas cápsulas cerámicas que se conectan a un sistema de vacío para que haya un potencial gravitacional similar al que tenemos en el campo, y se pone un filtro de arena de diferente granulometría. Y luego, ya que se instaló este sistema de condición frontera, los cilindros son metidos en un cuarto que tiene agujeros en el techo y por los que puedes ingresar a estos monolitos y ponerlos sobre balanzas, que son las que están acá, y que después van a estar continuamente registrando cambios de peso con un sistema de almacenamiento de datos. Y además se colocan sensores a diferentes profundidades, sensores de humedad, de tensión del agua o cápsulas de succión para extraer el agua de poro. Y se pone un sistema de vacío que controla a estas cápsulas de succión. Aquí les muestro un diagrama de todo lo que tenemos instalado a 3 profundidades. Y además acá abajo pues puedes obtener el drenaje o la percolación profunda, y aquí vas midiendo cuánta agua percola y aquí se toma una muestra compuesta del agua de percolación profunda. Y pues esto, a través del control del peso, nos permite tener o poder establecer el balance hídrico y también el balance de nutrientes. Y nosotros ahora en esta estación de lisímetros en superficie, pues estamos manteniendo la rotación de cultivos típica del Valle del Mezquital, que sería este sistema alfalfa-maíz. Aquí les muestro el ciclo de cultivo de maíz y pues cultivamos toda la azotea, ¿no? Y aquí está el lisímetro en superficie con sus plantitas de maíz también. Y tenemos en total 6 monolitos. Los extrajimos de parcelas que llevaban más de 100 años regándose, y ahora 3 de ellos se empezaron a regar con agua tratada en el 2019,
y 3 se siguen regando con agua residual. Y pues traemos el influente y el efluente de la planta para llevar a cabo estos riegos y, como ya dije, estudiamos balances de agua, de nutrientes y de contaminantes. Y pues como ya estamos sobre el tiempo, ya nada más les doy resultados preliminares. Hasta ahorita no hemos encontrado diferencias significativas en rendimiento de grano de maíz en los 2 ciclos de maíz que llevamos a cabo, pero claramente hay una diferencia en rendimiento de zacate y este es mayor en los lisímetros regados con agua residual. O sea, ese exceso de nutrientes se va a producir biomasa, pero no necesariamente más grano. Las cargas de nitrógeno en el agua tratada ya están más acorde a lo que realmente son los requerimientos del maíz. La pérdida de agua por evaporación es mayor en los lisímetros regados con agua tratada cuando no hay cobertura. Y esto es porque pues el agua residual sin tratar forma como una biopelícula que tapa los poros y conserva mucho mejor el agua cuando el suelo no tiene plantas. Pero ya cuando crece más la biomasa y como justamente crece sobre todo la biomasa vegetal, los órganos vegetales, entonces esos pues transpiran más. Entonces en los tratamientos regada con agua residual, cuando estamos en esa etapa de crecimiento, en el ciclo, pues entonces hay mayor pérdida de agua por transpiración. Y pues en los lisímetros que se riegan con agua tratada observamos una menor carga de metales, pero la absorción de los metales es similar en ambos tratamientos. Y incluimos un cultivo de lechuga, porque justamente están proponiendo a los agricultores que ahora que van a tratar regar con agua tratada, pues ya podrían sembrar hortalizas. Entonces incluimos un ciclo de lechuga entre los 2 de maíz y claramente vemos que las lechugas pues absorben muchísimo cadmio porque justamente el cadmio está bastante más disponible y como estos suelos ya estaban precargados, pues justamente hay un alto riesgo de absorción excesiva de cadmio por los cultivos. Entonces, ya para concluir, pues el reuso del agua residual, pues sí es una opción viable para optimizar recursos hídricos, pero como les acabo de mostrar, espero, requiere de realmente pensar qué tratamiento se tiene que dar para minimizar los riesgos. Y pues esto depende de la calidad de los efluentes y de los cultivos a los que vas a regar con esto. Y pues el potencial que ofrece un tratamiento de agua claramente requiere de que minimices la recontaminación, que es algo que en el mezquital pues no está pasando. Entonces recontamina muy rápidamente el agua después de salir de la planta. Y esta ventana temporal de riesgo pues realmente requiere de un monitoreo cuidadoso y que eso va a tomar pues eventualmente no solo años, sino incluso décadas. Y pues nuestra intención es seguir monitoreando esto para poder recomendar medidas de mitigación. Y pues seguimos pensando que el tamaño de la ventana depende de la magnitud del cambio, que ahorita no hemos podido observar tan claramente porque el agua tratada luego se recontamina otra vez, sobre todo en el estudio de campo, eso no lo hemos podido constatar, que se debe de cuidar el tipo de cultivos y que la carga de contaminantes acumulada en el pasado es muy importante y también las propiedades del suelo. Nuestros estudios hasta ahorita sí muestran diferencias claras entre los diferentes suelos que hay. Y pues la mayoría de las cosas que les platiqué están publicadas desde inicios de este año en esta revista. Si a alguien le interesa, aquí puse el enlace. Es una revista de acceso abierto. Y pues con eso les quiero dar las gracias por
su atención y les presento aquí al grupo de trabajo, tanto del lado alemán como del lado de la UNAM, y agradezco el financiamiento que hemos obtenido de ya los 10 años de estudio más por CONACYT y por el programa de PAPIT de la UNAM y pues de la Fundación Alemana de la Investigación Científica. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora. La verdad es que un estudio pues muy importante, ¿no? Sobre todo también de carácter multidisciplinario, ¿no? Todo este aspecto que está tratando sobre el estudio tanto en el agua como en las plantas, como en el suelo, ¿no? Tanto también aparte de impacto social. La verdad es que es un estudio muy importante. Y pues bueno, damos paso ahora a las preguntas. No sé si los asistentes quieran hacer preguntas abriendo su micrófono o si no, también ya hay unas en el chat y hay unas preguntas también que ya habían mandado a la hora de inscribirse al seminario. Entonces, pues permitimos si alguien tiene alguna pregunta, que está aquí en vivo, puede abrir su Veo en micrófono el y... chat que quieren que repita la hipótesis. Ujú. Y pues justamente la hipótesis es que al cambiar de riego con agua sin tratar a riego con agua tratada, déjenme compartirle esta figura que es la de la hipótesis, eh, que justamente aquí esta materia orgánica que se acumuló con el riego con agua sin tratar, ahora cuando entran menos nutrientes al sistema, los organismos que habitan en el suelo y pues la demanda de los cultivos va a seguir siendo la misma. Entonces esto va a llevar a una mineralización de la materia orgánica del suelo y con eso a una liberación de todos los contaminantes que en el momento están absorbidos, quelatados, complejados con la materia orgánica. Y que esto va a incrementar la presión selectiva sobre resistencia también y que entonces tenemos una ventana de riesgo elevado y que justo lo que no sabemos es la magnitud de esto y la duración de esto. Entonces, esa es nuestra hipótesis. También aquí en el chat preguntan, bueno, son tres preguntas, dice, ¿hay algún estudio de impacto de los metales pesados sobre la diversidad y abundancia de los hongos micorrizos? Sí, justamente eso lo hizo Pilar Ortega. Este, Esto ya lo hizo en los años, no, a principios del 2000. Si le interesa, le puedo mandar el artículo. Y, o sea, sí, lo que podemos ver es que disminuye la diversidad de los hongos micorrízicos, pero no realmente la abundancia. Ella lo estudió para el maíz. Y luego dice si hay un estudio Dice, sobre Doctora, el impacto. doctora ah, Cristina, soy Gabriel, yo soy quien hice la pregunta. Nada más una pregunta. ¿Y entonces usted cree que esos hongos micorrízicos arbusculares, disminuyó la diversidad? ¿Esos que quedaron, cree que sean resistentes a esos metales? Bueno, eso es ¿Los justo lo que evaluaron? ahora estamos estudiando, ¿no? Ah, ok, Y lo que también hay un estudio de mi alumna Katia Lüneberg que estudió toda la comunidad bacteriana en uno de los artículos y en el otro estudió la comunidad fúngica, pero ok. toda la comunidad fúngica. O sea, todas sin distinguir a los micorrízicos. Digo, porque aquí lo interesante sería de que si son resistentes ya a esos metales, podrían seleccionarse, multiplicarse y luego reintroducirse al sistema, a esos agroecosistemas, con el fin de empezar a hacer un poco de remediación y de que ayuden también a las plantas, ¿no? A los cultivos. Exactamente, y ahorita hay una estudiante de Rocío Alcántara que está metiéndose hasta la cocina justo en este papel de metales y pues ella ahorita está más en las bacterias que en los hongos. Ok, Eh, pero bueno, si le interesa esto, sí le puedo mandar también estos artículos de Katia Lüneberg, ok. Lueneberg. También están en revistas de acceso libre, o sea, eso
Sí, claro, claro. No, Escríbame un sí correo y le sí, claro, mando. doctora. Y aprovechando el micrófono y el espacio, la segunda pregunta o la tercera que hice es respecto a las bacterias resistentes. Ujú. ¿Hay estudios sobre la composición de las poblaciones de los bacteriófagos que atacan estas bacterias? ¿Sabes si hay Eh, estudios? o sea, de bacteriófagos apenas hay una persona que se está interesando en eso. Ese es René Arredondo, de la Facultad de Medicina, pero desconozco qué es lo que ha encontrado hasta ahorita. Ok. O sea, ahí todavía no se sabe, digo, porque sabemos que los bacteriófagos pudieran estar involucrados en la transferencia de sus genes de resistencia y Sí, seguramente algunos van a estar bien especializados en eso. Digo, ahí sería bien interesante ir a buscar esos, digo, los que no tienen esa característica y los que sí la tienen y ver cómo está la composición, ¿no? De esas poblaciones virales, ¿no? sí, Pero sí, entonces apenas exactamente. están empezando a estudiar. Sí, Digo, eso no. es un tema que apenas está trabajando René Arredondo de la Facultad de Medicina. Ok, doctora. Y una última de los risotonos, ¿verdad? Que es, bueno, los monolitos que se llevan allá a la UNAM. Los Ahí, lisímetros. ajá, Ujú. los lisímetros. Allí, doctora, ¿no cree que también el hecho de la concentración de dióxido de carbono pudiera impactar en los resultados que están empezando a tener? Yo, porque obviamente que en Ciudad de México seguramente la concentración de dióxido de carbono es un poco más elevada. Digo, a lo mejor no, digo, no sé qué tan, digo, si hay estudios al respecto, pero Sí, seguramente bueno, eso pudiera estar impactando, ¿no? También. ¿en qué dice? ¿En el En, rendimiento? en general, digo, en el estudio, pues, digo, porque ahí Yo lo, creo que de donde sí tenemos un impacto es que aquí en el sur de la Cuenca de México pues llueve más que en el Mezquital, ¿no? eso también, sí, Y claro. eso sí, al inicio de nuestra estación de lisímetros, pues empezamos a ver eso y dije, ay, en la torre, o sea, tenemos que de alguna Que manera cubrirlos. tapar, ¿no? Entonces ya los empezamos a cubrir como después del año y medio de, o sea, después de la primera época de lluvias, dije, ay, esto sí es un efecto muy, muy importante. Inesperado. Sí, lo Ok, estamos a ratos cubriendo, ¿no? En ciertos meses los tapamos para que disminuyamos la cantidad de lluvia que de entra lluvia. a Ok, los lisímetros. La concentración de dióxido de carbono, o sea, siempre medimos, tenemos un equipo para medir la emisión de gases en la superficie de los monolitos y pues esa, lo es, que medimos, o sea, no es algo que sea muy diferente. ok. Bueno, muchas gracias, doctora. ¿No? Y ahí le Gracias, escribo un doctor correcto Gabriel. para los Claro, artículos, ¿eh? Gracias. sí, con gusto. También por acá pregunta el doctor José de Anda, y bueno, pues ciertos colegas del área de tecnología ambiental de aquí de CETE. En principio, si son inocuos los alimentos producidos en cultivos regados con aguas residuales. O Pues sea, sí, hola José, recuerdo que nos vimos la vez que fui al CIATE. Y pues inocuos, no, por eso no está permitido regar con agua residual sin tratar a cultivos que se puedan consumir crudos, ¿no? O sea, no deberían de sembrar ni lechuga, ni cilantro, ni eh, rábanos, ni, ¿no? Pero les abrieron ahorita la perspectiva a los agricultores para que acepten el cambio para regar ahora con agua tratada. Los agricultores en realidad se oponen a esto porque ellos perciben que ahora se le quitan nutrientes al agua y que esto va a impactar sus rendimientos. Y pues sí, sí impacta al crecimiento vegetativo, pero nosotros no hemos podido medir que impacte el rendimiento en grano, pero el vegetativo claramente sí. Eh, y entonces los agricultores están en contra de que les den agua tratada y por lo tanto exigen que les sigan eh, mezclando luego agua sin tratar al agua tratada.
Entonces ahorita en realidad no están regando en casi ningún lado con solo agua tratada, sino que muy rápido empiezan a mezclar agua sin tratar. Y pues eso entonces lleva a que pues no sean inocuos, ¿no? O sea, no puedes sembrar hortalizas con esta agua. En el grupo de trabajo están justo estudiando no solo el microbioma del suelo, sino también el microbioma de la filosfera para poder atender no solo lo de presencia de potenciales patógenos, sino también cómo está la resistencia en la filosfera. Pero esos resultados todavía no están publicados y entonces eso está continuará. También por acá pregunta Pedro Pacheco que en disímetros, en cultivos con aguas residuales tratadas versus no tratadas, ¿no hay diferencia en metales pesados? No No, se debe a que el tratamiento no quita los metales pesados. o sea, no hay diferencia y eso quiere decir que la disponibilidad es alta en los dos, o bueno, alta, ¿no? O sea, realmente los suelos son una chulada, estos suelos para lo que si tuviéramos suelos arenosos, o sea, sí tendríamos un grave problema. Y gracias a que estos suelos tienen esta gran capacidad filtro y amortiguadora, pHs circunneutros, ese contenido de materia orgánica, arcillas esmectíticas, etcétera, pues esto hace que en realidad la translocación de metales del suelo a la planta es relativamente baja para la carga que ya tienen estos suelos. Pero justamente no se ve un efecto de tratamiento del agua. Pasan a la planta, sobre todo cadmio es el metal que se debe mantener, podría servir como el que se use para monitorear la contaminación por metales. También por acá preguntan sobre la parte de la legislación, sobre cuestiones del sistema de tratamiento, los sistemas más frecuentes aplicados y el impacto que tienen en la remoción de parámetros en la calidad de agua. Dice, existen muchos estados tienen el tema de la descarga de aguas residuales industriales que afectan la salud en localidades aledañas y muchos parámetros no se toman en cuenta dentro de la legislación. Exactamente, sí, muchas gracias por esa pregunta. O sea, eso justamente fue por la razón por la cual en nuestro artículo de revisión hicimos o tratamos de hacer una diferenciación muy clara entre el nivel de tratamiento. En muchos artículos nada más hablan de agua tratada y te tienes que poner a leer entre las líneas en qué exactamente consiste el tratamiento. Y para los artículos que encontramos que lo decían, al menos que digan si fue tratamiento primario, secundario, ¿no? Empezamos a diferenciar y con base en eso generamos estas gráficas de tendencias de comportamiento de los diferentes contaminantes. Entonces, sí, claramente tenemos que tener claro cuál es el tratamiento que se aplica y en función de eso, qué contaminantes sí se pueden remover y cuáles no. Y la otra, ya lo tocó usted el tema de cuál es realmente el origen de esa agua residual. Ahí, pues, hay que distinguir entre las diferentes fuentes y en realidad, pues nosotros en México, en todos lados, nos damos de bien servidos de que las ciudades tengan un sistema de drenaje y colectamos ahí el agua urbana y la industrial y también la escorrentía. Y eso ya es un problema por sí mismo. O sea, si nosotros separáramos en la Cuenca de México, creo yo, el drenaje eh, doméstico del industrial y del agua de escorrentía, entonces podríamos hacer sistemas de tratamiento mucho más adecuados para ciertos contaminantes que son los que entonces dominan en las diferentes aguas. Y podríamos ser mucho más eficientes. O sea, nuestro problema para nosotros ahorita es que los problemas de la Cuenca de México se resuelven en la cuenca pensando solo en
los habitantes de aquí, pero jamás se considera que esta cuenca está íntimamente conectada con el Valle del Mezquital y que en realidad tienes que tener en la mira a dónde vas a mandar esa agua y qué se va a hacer con esa agua. Y esa información debería de tomarse en cuenta con las personas que aquí deciden qué hacer con el agua, ¿no? Sí, pues es una cuestión, pues no sé si hasta política, ¿no? Sobre todo en los niveles de la toma de decisión. Y un poco con lo que acaba de mencionar esto último, pues parte de las preguntas también son como el éxito de las plantas de tratamiento de aguas residuales, si pueden funcionar, si pueden ser elementos como para considerarse la parte de sustentabilidad, ¿no? Sobre todo del manejo del agua, ¿no? Entonces, si se puede ampliar, por ejemplo, digo, ya dejó claro que en principio los estudios, analizar todo lo que involucra el tratamiento del agua y para qué la van a usar y de dónde la van a, y cómo la van a usar. Sí, pues básicamente se requiere de un amplio camino, ¿no? Principalmente, pues hacer estudios de este tipo, y después la cuestión de la toma de decisiones, ¿no? Porque parte de las preguntas son esas, ¿no? ¿Qué tan exitoso pueden ser las plantas de tratamiento en el país? Bueno, yo no soy experta en plantas de tratamiento, ¿no? Yo soy experta en suelos, pero lo que veo es que claramente, pues hay que conocer mejor cuáles son las características del agua que se quiere tratar y en función de eso diseñar las plantas. Y cuando la intención después es reciclar nutrientes, pues sí, claramente queremos conservar los nutrientes como diseñaron esta planta de Atotonilco, pero eso para el tema de la resistencia antimicrobiana y la diseminación de esta, pues es un tema, porque si le mantienes los nutrientes, entonces va a haber un recrecimiento de bacterias en el efluente. Y eso entonces pues puede otra vez contribuir a diseminar la resistencia. O sea, esas es de las preocupaciones que tenemos y es de las preguntas que estamos tratando de resolver con el estudio. Y Ok. bueno, aquí me dicen algo de la presa en Do, ¿no? Entonces sí, pues ahorita Ujú. la presa en Do supuestamente debe de captar solo aguas residuales tratadas. Ujú. Y con eso quieren también sanear la presa en Do. Pero les digo que yo todavía no veo bien claro cómo, cómo organizar esto con estas súper descargas que llegan de repente cuando hay eventos de lluvia muy fuertes. Entonces, o sea, yo no he dado seguimiento a la calidad del agua en la presa Endo, porque soy edafóloga, ¿no? Pero sí, claramente es un tema y lo que sí hice hace unos meses fue ir a tomar un núcleo de sedimentos de la presa Endo, bueno, más bien dos. Y yo quiero con eso reconstruir un poco la historia de contaminación del agua, ¿no? Porque como ustedes ven, siempre muestro estas cronosecuencias de suelos y la pregunta es si realmente la calidad del agua también se mantuvo igual en el tiempo, ¿no? Y espero contestar esto con los resultados de estos núcleos que acabo de tomar. Muy bien, doctora. Pues ya hay algunas de las preguntas que se hicieron a la hora de inscribirse, que ya fueron respondidas en su mayoría con la presentación que nos acaba de dar. Y pues básicamente me parece que muchas de estas preguntas ya fueron respondidas. Nada más una respecto a los cultivos. Digo, ahorita estuvieron trabajando con los lisímetros con el cultivo del maíz, me parece, y lechuga, creo que Pues incluyeron alguno. maíz, lechuga y también ya ahorita llevamos pues casi 3 años con alfalfa. Ah, con alfalfa. Vamos a regresar a maíz otra vez a inicios del próximo año. Esos son los cultivos que predominan en la cuenca del Mezquital. Sí, maíz y alfalfa, eso sigue siendo la columna vertebral de la rotación de cultivos.
Pero bueno, también están, como les digo, metiendo ahora ya lechuga, cilantro. Hemos hecho experimentos en macetas, ahora con cilantro, también con rábano, pero son estudios que ahorita todavía no tengo todos los resultados y no los tenemos publicados todavía, ¿no? Pero en eso andamos. Perfecto, pues no sé si tengan alguna pregunta, algún otro comentario los participantes. Bueno, veo aquí esta pregunta de la NOM 001 eh, Ajá. en cuanto a nitrógeno y fósforo. Nos Ujú. otra vez, o sea, la NOM 001 regula concentraciones, pero lo que importa es la carga y esa no está regulada. Entonces, de ahí sale que el agua cumple con la NOM en cuanto a la concentración de nitrógeno y fósforo, pero si aplican láminas de sobreriego, la carga de nitrógeno llega a exceder al requerimiento del cultivo y ese excedente termina en el ambiente. Entonces, sí, no es Mm. suficiente. Y para metales es el mismo tema, ¿no? O sea, las concentraciones, incluso en el agua residual sin tratar, establecidas en la NOM 001 para metales no se sobrepasan. Pero con el tiempo, que también pregunta alguien aquí de los estudios de la evolución de los metales en suelos y plantas, pues esas son las gráficas que les mostré, o sea, muestran un Ujú. incremento lineal con el tiempo. Entonces, claro que la NOM no protege, porque está nada más regulando concentraciones y no cargas. Y la carga que está entrando sí está llevando a que se absorban más metales por las plantas. Y dependiendo del cultivo, si le pones lechuga encima, que es un hiperacumulador de cadmio, pues entonces sí tienes una lechuga que rebasa las concentraciones que la Organización Mundial de la Salud recomienda para maíz y Ah. alfalfa no, porque no son hiperacumuladores, pero sí se ve una tendencia a síguele y va a ocurrir, o sea, lo podemos predecir con las regresiones que ajustamos. Claro. Bueno, le manda saludos Javier García Velasco, del Departamento de Ciencias Ambientales. Aquí también preguntan cuáles son los contaminantes emergentes que ustedes monitorean. Pues justamente fármacos, ¿no? O sea, Ujú. varios fármacos, sobre todo antibióticos, pero también hemos medido desinflamatorios y algunos otros fármacos. O sea, no los tenemos como monitoreados todo el tiempo estar midiéndolo, pero los hemos medido en los suelos y en el agua en algunos momentos y hemos tratado de ver, bueno, hay una tendencia de acumularse en el suelo o qué les pasa en el camino del agua desde el canal del riego, agua de poro del suelo hasta, por ejemplo, los manantiales, cuál es el destino, ¿no? El Ujú. comportamiento de estos contaminantes. Luego también dicen que en 1994 ustedes reportaban que la presencia de metales pesados se multiplicaba con agua residual comparado con agua limpia. Hoy, 30 años más, ¿cómo va la multiplicación comparativa? O sea, otra vez depende de la carga, ¿no? O sea, si tú sigues regando con agua residual, pues entonces le estás introduciendo metales y la tendencia es acumularse. Y si tú cambias la calidad del agua, entonces, de todas maneras, se mantiene cierta biodisponibilidad de suelos que ya estaban precargados. Ujú. O sea, no resuelves el tema con cambiar de agua, sino hay esta ventana de riesgo y esa pues la estamos monitoreando. Entonces, Ujú. justamente, pues depende, lo traté de resumir en las conclusiones de qué pensamos nosotros que depende la magnitud de bueno, el tamaño de la ventana, tanto en la abscisa como en la nada. Ujú. Muy bien. Pues creo que son la mayoría de las dudas, doctora. No sé si alguien más tenga alguna pregunta de los participantes. Le agradecen, doctora. Pues no sé si hay Yo algún les otro agradezco comentario. Pues que parece que no. Pues muchas gracias, doctora. La verdad es que un tema muy, muy interesante y sobre todo, pues demuestra ahí todo el tiempo que ha dedicado a este estudio tan interesante. Le agradecemos mucho su tiempo, su exposición, las explicaciones que nos estuvo dando ahorita.
Y pues si no hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, pues le agradecemos mucho, doctora Cristina. Al contrario, yo les agradezco de que les interese esto que a nosotros nos trae dando vueltas ya por algunos años. Sí, pues aquí hay bastantes investigadores que trabajan parte del tema que usted aborda y pues en cualquier momento estamos interesados en poder participar si en algún momento lo requiere, doctor. Bueno, más bien, sí, quizás eso yo no hice una reflexión ahorita, pero entiendo yo que pues ahí en la cuenca eh, eh, de Lerma y pues ahí también Chapala y demás. O sea, el tema de ustedes es que seguramente hay algunas plantas de tratamiento, pero que igual hay muchísima descarga de drenaje pues sin tratar a cuerpos de agua naturales. Y luego se levanta agua de esos cuerpos naturales para riego. Y entonces ocurre justo lo que mostré en esa gráfica de la recontaminación, ¿no? O que se va como, estás incorporando agua de drenaje y dependiendo de qué drenaje es, si es de la industria, que entiendo yo que ahí en la cuenca hay focos puntuales que introducen pues contaminantes en grandes concentraciones puntualmente que luego se diluyen en el agua de los ríos o de los lagos. Y pues entonces ahí es donde entraría pues esta gráfica que generamos de cuál es la proporción de la mezcla, ¿no? Ujú. Y qué puedes esperar. Ujú. Y de hecho el doctor José Anda es el que está trabajando parte de ese tema, ¿no? Precisamente aquí en la cuenca del río Santiago. Creo que lo está enfocando más a una subcuenca del río Blanco que pasa por acá, por la parte de la ciudad de Guadalajara. Ujú. Entonces también está tratando un poco ese tema, ¿no? De ver, pues precisamente cuáles son los principales fuentes, ¿no? De contaminación. Que bueno, hay muchas, ¿no? Cada zona industrial es muy, muy grande. También hay una parte muy importante de ganadera y agrícola en la cuenca alta, ¿no? Del río Santiago. Y pues acá también es una de las cuencas con muchos problemas en cuestiones de contaminación. ¿Y podría hacer un último comentario antes de terminar? Y claro, claro, claro. Doctora, buenas tardes. Muy bonita su plática. Llegué un poco tarde, pero llegué al resumen de la primera parte y ya comprendí todo su enfoque. Me llamo Felipe Alatriste, trabajo en la División de Ciencias Ambientales del IPICIT. Ojalá y algún día pudiera por acá venirnos a dar esa plática. Es muy, muy interesante para nuestros estudiantes, pero ya la contactaré para eso. Estaba reflexionando, la cuestión de tratar el agua o una parte del agua de la Ciudad de México desde el punto de vista de saneamiento de agua es muy importante. Aquí el problema que se está planteando es el reuso de esa agua tratada y se está tratando de reusar en una cuenca o en una localización que ya está muy contaminada en sus sedimentos. Aquí el problema es sanear los sedimentos. ¿Qué vamos a hacer con el agua tratada mientras se logra sanear los sedimentos? Es decir, si los agricultores solamente van a estar usando una parte de esta agua tratada, eh, yo no sé si haya estudios, quizás es de lo que me perdí, estas mezclas de agua tratada y agua sin tratar quizás eventualmente pudieran empezar a ayudar a remover algunos de estos contaminantes, no todos, pero algunos de estos. Entonces, desde el punto de vista, yo por ahí hice una pregunta de la gobernanza del agua en el Valle de México. Por un lado están los agricultores, que pues obviamente han vivido de esta agricultura durante muchos años, y se les impacta en su beneficio económico cuando cambian a agua tratada. Pero bueno, de los estudios que ustedes están haciendo, ya por lo pronto ya hay datos de que, bueno, al menos el maíz no se le impacta en cuanto a biomasa. Perdón, no se le impacta se le impacta en cuanto a biomasa, pero no en cuanto a rendimiento de grano, lo cual es una buena noticia. Y habría que comunicarle a los agricultores, supongo que lo están haciendo las autoridades pertinentes,
de que no, espérate, o sea, vas a seguir obteniendo los mismos costales de maíz, pero también explicarles de una forma, pues, sencilla, cuál es el problema con la lechuga, ¿sí? Además, por ejemplo, quizás la lechuga se podrían encontrar algunas alternativas para que ellos siembren lechuga, pero no en estos suelos que ya están muy contaminados, y puedan tener ese beneficio de ahora sembrar lechuga porque tienen agua potable tratada, que cumple la norma, enseñarles a que no sobrepasen la carga, etcétera. O sea, es complicado. Pero pues al menos esta cuestión de comunicar al agricultor de esas zonas cuáles son las ventajas que ustedes han observado y cuáles son las desventajas y cómo se podrían manejar mientras se sanean esos suelos. Dije sedimentos hace un momento. Mientras se sanean esos sedimentos con agua tratada, mezclas de agua tratada, agua sin tratar, esta cuestión de cómo comunicar socialmente todas estas cosas, ventajas, desventajas, no sé si usted los aborde o si algún grupo en la UNAM los aborda o si la Comisión Nacional del Agua o el organismo que está encargado de esto lo aborda, pero esta cuestión de comunicar tanto lo positivo como lo negativo y que lo entiendan los sectores sociales puede ayudar. Mi pregunta en concreto sería, ¿qué se está haciendo en esta parte? ¿Y qué vamos a hacer con el agua tratada si no la quieren aceptar? ¿A dónde se va a mandar? ¿A dónde se está enviando? Gracias. Sí, muchas gracias por esta pregunta. De hecho, sí, la Conagua me pidió, y bueno, más bien los agricultores pidieron que yo fuera a dar una charla. Y pues yo les expliqué lo que hemos aprendido en todos estos años. Y ellos, el punto de ellos creo que es muy respetable, que es que ellos no quieren ser los únicos que pierdan con esto de que se hace la transición al agua tratada. O sea, ellos entienden bien de que hay una ganancia sanitaria para la sociedad en general. Ellos para ellos mismos no perciben que están en riesgo, o sea, ellos dicen que ellos como agricultores no tienen ni más diarrea ni más enfermedades desde que riegan con agua. Ellos más bien lo que dicen es que regar con agua residual sin tratar a ellos les ahorra los fertilizantes y entonces ellos ven que van a perder ingreso cuando rieguen con agua tratada y esto implique que entonces haya o que fertilizar o recurrir a otras fuentes de aportar materia orgánica a los suelos para mantener su ingreso. Y entonces ellos claramente dicen que no están dispuestos a que ellos sean los únicos que pierdan, pero sí entienden que el ambiente gana, que la salud gana de toda la población, pero ellos dicen, y yo, y los pesos que yo tengo en el bolsillo, y no estoy de acuerdo en que nosotros seamos los que aquí pongamos, eh, 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 que seamos los que recibamos la merma en nuestros ingresos. Entonces eso lo entendí perfectamente bien. Y creo que los que hacen política pública tienen que atender esta preocupación de los agricultores. Y como dije, quizás demasiado rápido en mis conclusiones, o sea, lo que hay que hacer ahorita es realmente, o sea, uno ver que, ok, los suelos tienen cierta carga, pero yo no diría que están muy contaminados, tienen una contaminación media. Tienen muy buenas características esos suelos que inmovilizan a la mayoría de los contaminantes y el manejo agrícola tiene que estar puesto a mantener a esos metales inmóviles. El riesgo ahorita es que se movilicen porque ocurra esta mineralización de la materia orgánica. Entonces sí hay que hacer quizás cambios en el manejo, como un manejo de los residuos de cosecha. Los agricultores ahora piden que les den los lodos residuales, pero justo eso es lo que a nosotros nos preocupa muchísimo, porque en los lodos se acumularon todos los contaminantes. Y de golpe, cuando tú aplicas lodos, pues lo aplicas con cargas, o bueno, las dosis para que coste el flete, pues tienen que ser, no sé, de
ellos están pidiendo claramente más de 20, 40, 60 toneladas por hectárea de golpe. O sea, yo digo, no, hombre, eso es una carga tan grande en un tiempo muy corto que puede traer más perjuicios que beneficios. Y me preocupa, ¿no? Entonces, y pues otra vez, no está regulada tampoco la carga que le puedas aplicar de lodos. Está regulada la concentración de diferentes contaminantes que puede haber en los lodos, pero no la carga. Y eso sigue siendo para mí una prioridad que las regulaciones tienen que empezar a trabajar en eso. Muchas gracias, doctora. Aquí mencionan precisamente en ese tema si hay estudios en microbiota de los trabajadores en la población aledaña al riego de agua residual. Sí, justamente se hizo un primer estudio epidemiológico en los 90 por Enrique Cifuentes y Úrsula Blumenthal. Enrique está en el Instituto Nacional de Salud Pública y luego repetimos un estudio epidemiológico hace casi 10 años. Esto otra vez fue con Horacio Riojas del Instituto Nacional de Salud Pública y con gente de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Ese está publicado y ese mostró, bueno, fue la población meta fueron niños menores a 5 años porque son los más vulnerables, ¿no? Y sí se encontró otra vez, igual que en el estudio de los 90s, que hay un incremento del riesgo de contraer infecciones gastrointestinales cuando estás expuesto a las aguas residuales. O sea, obviamente los niños no son los agricultores, pero viven cerca, ¿no? O sea, viven en una región donde se riega con agua residual y sus familiares luego o sea, había agricultores entre los familiares, se tomó en cuenta la distancia a los canales de riego. Entonces eso lo pueden checar, el autor principal es Contreras, Jesse Contreras, pero si alguien está interesado que me escriba y le puedo mandar esos artículos. Entonces sí, o sea, enfermedades gastrointestinales, sí, y resistencia antimicrobiana, pues ha sido difícil poder colectar heces fecales de los adultos. No, no es lo suyo andarnos dando muestras de sus excretas. Y luego tratamos de colectar, lavarles las manos a los agricultores. Esto lo hizo una estudiante de la doctora Yolanda López Vidal. Y ese pues todavía estoy esperando que lo publiquen para que lo conozcan. O sea, yo solo motivé que se hiciera esto y pues otra vez yo no soy realmente microbióloga, o sea, me tengo que asociar con quienes hagan esto. Y, y bueno, estoy esperando que tengamos esta información. Pues muy bien, doctora, por ahí piden su correo, no sé si me Ya lo autoriza a ponerlo apunté, aquí. Ah, perfecto. ya lo Ah, puse. sí, sí. Y otra vez, Muy bien. ¿dónde consultar límites de cargas permisibles? No existen. O sea, para algunas cosas, por ejemplo, hay regulaciones de aplicación de estiércol, ¿no? En algunos países, en Estados Unidos, en Alemania, son las que ahorita me vienen a la mente. Ahí está normada la carga también de nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Pero, pues sí, en muchos lugares eso no está realmente contemplado y es para mí claramente una tarea pendiente. Es la carga la que importa, no la concentración. Muy bien. Pues, ¿algún otro comentario? Creo que no, doctora. Pues, bueno, le agradecemos mucho su tiempo, doctora, su plática. Le haremos llegar su reconocimiento por esta charla. Muy interesante. Y bueno, pues le agradecemos también a los asistentes por estar presentes, por hacer sus preguntas. Y pues muchas gracias. ¿Algún comentario, Jair? Solamente agradecer a la doctora Cristina por haber aceptado esta invitación y fue una plática realmente muy provechosa para nosotros y le haremos llegar su reconocimiento. Gracias, doctora. Al contrario, gracias a ustedes.
por asistir y por la invitación. Un gusto Sí, saludarlos. gracias, doctora. Igualmente, un saludo para todo el grupo allá de dafología. Gracias, bonito día. Gracias, sé que está bien. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.